Dice la escritura, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Aquí viene algo importante. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Palabra fiel es esta, hermanos. Aleluya, pueden sentarse. En este pasaje que acabo de fusionar se encuentran dos personas, una mujer y un hombre, y los dos tienen un problema, dígalo conmigo, muy grande. No los oí, hermano. Un problema muy grande. Y le agrego, e imposible de resolver. ¿Cuántos tienen algún problema muy grande? Quisiera ver sus manos levantadas. Muy bien. A ustedes y a los que no tienen el problema, Dios les va a hablar. Pero me quiero referir esta mañana a la mujer del flujo de sangre. Dice que eran, hermano, 12 años. Mire, uno con una enfermedad, con 3 meses ya está que quiere tirar la toalla, anda desesperado, arruinado, con ganas hasta de mejor de morirse, porque la enfermedad, hablo cuando una enfermedad es dura y lo está batiendo tremendamente, uno quisiera, hermano, mejor irse con el Señor. Pero esta mujer eran 12 años. Entonces, hermano, nosotros ante el fracaso y el dolor vamos a manifestar y a experimentar diversas reacciones. Podemos estar constantemente llorando, decepcionados, llenos de tristeza, incluso al grado de querernos morir. Otros se esfuerzan por batallar, por intentar salir de esta situación, como pasó con esta mujer del flujo de sangre y como pasó con Jairo, que cuando escucharon que por ahí cerca andaba el que les podía dar la solución, entonces corrieron a él. Quiero decirle una cosa, Dios es todopoderoso. Y dice, y que en él, escúchelo bien, no hay nada imposible que él no pueda resolver. Y eso nos hace estar confiados e ir a él. Esta mujer estaba enfrentando un problema que no tenía solución natural. La Biblia nos dice, hermano, que tenía ese flujo de sangre por 12 años. Y dice claramente que había consultado a los médicos de aquel entonces. Ahí vemos 3 cosas tremendas. Yo pienso que no había ido conmigo, uno, había ido con muchos. La segunda cosa que miro ahí, había gastado, yo pienso, todo lo que tenía. Y la tercera cosa importante que miro ahí, hermano, es que todos lo habían visto y nadie le había dado una solución. Ahí no dice, pero me imagino que tomó agüitas, se puso hierbas, hermano, hizo tanta cosa, le dijeron, porque cuando uno está desesperado y enfermo, todo lo que le dicen a uno obedientemente lo hace. Posiblemente esta enfermedad, estuve investigando, pudo haber sido una, dice, metrorragia crónica. O sea, es un sangrado fuera del periodo menstrual
y que se da en el útero. O posiblemente era un carcinoma uterino con tumoración genital que también normalmente produce sangrado. Eso, hermano, era terrible para ella. Era desesperante. Las mujeres, creo que al leer ese pasaje la entienden muy bien, la comprenden. Qué desesperación, qué cosa más terrible. Su salud estaba deteriorada y definitivamente a la par de eso tenía debilidad, tenía anemia aguda y yo me imagino que su apariencia no era agradable porque estaba enferma. Y me imagino que la angustia más grande de ella, hermano, es que vivía su dolor, su enfermedad en silencio. No podía hacerlo muy público, no podía porque según la ley en ese tiempo ella era declarada impura. Por tal razón, en esa impureza quedaba excluida de toda relación de la gente, de la población judía. Nadie se le acercaba, nadie la tocaba, todos la desechaban, hermano. Y entonces eso la aisló, eso, hermano, la hizo. Por eso dice en Levíticos capítulo 15, según la ley, verso 25, y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o sea, de su menstruación, y cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo, oiga, será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como una cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre, y cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. O sea, la pobre era inmunda todo el tiempo, hermano. Mire qué terrible. Por eso le digo, nadie la iba a visitar, porque si le decía siéntese ahí, no, porque es así, hasta inmunda. Y no toco su puerta porque está inmunda, no puedo ir a su baño porque está inmundo. Hermano, ella seguramente ese rechazo la señalaba en su condición. Y lo peor es que ella, según los religiosos de ese tiempo, la ponían bajo un juicio delante de Dios. Algo malo hiciste. ¿A cuántos les han dicho así alguna vez? Por eso Dios te está castigando. Por eso Dios te tiene así. ¿De dónde, hermano, si Dios no castiga? Dios es misericordioso, benévolo, amoroso, que nos saca de cualquier circunstancia. Y le voy a decir algo más. Y seguramente ya se había divorciado, porque definitivamente otro que salió corriendo de su casa fue el marido. No habla del marido, pero es que la ley le permitía al marido dejarla. Y peor, si la pobre ya estaba toda desgastada, hermano, dijo el marido, es la oportunidad de salir huyendo. Y eso, hermano, se da todo el tiempo. Hay muchos hogares que cuando el cónyuge enferma, sea hombre o mujer, el otro sale huyendo, abandona, se cansa, y si no sale huyendo todo el tiempo está renegando. Son raros los hogares, solo que exista el amor de Dios en esos hogares. Uno va a tener consideración, uno va a tener amor, uno va a tener atención, y va a estar hasta que la muerte lo separe, porque Cristo está en esta casa. Pero cuando Cristo no está en esos hogares, seguramente es abandonada. Yo he sabido de muchas mujeres, he ministrado muchas mujeres en que el marido las abandonó porque estaban enfermas. Otra cosa, su corazón estaba bajo un altísimo nivel de estrés y de dolor, porque el texto bíblico nos narra, había sufrido mucho, porque había ido con muchos médicos durante muchos años. Y no hay cosa más triste, hermano, que estar frente a un doctor y que le diga a uno, usted ya no tiene solución. Hasta aquí llegó.
ya no se puede hacer nada. Mire, si tiene propiedades, comience a adelantar. Otros que son más crueles le dicen a uno: usted se va a morir, ya no hay tiempo para usted, ya todo está concluido. Y eso mismo le dijeron a Jairo en el capítulo en los versos anteriores: tu hija está muerta. Y entonces, hermano, todo el tiempo el ser humano, el ser natural, por muy científico que sea, te va a dar una respuesta negativa, te va a decir: hasta aquí llegaste, ya no hay más solución para tu vida. Pero el Señor le dijo: tu hija no está muerta, tu hija vive, ella solo está durmiendo. Talita Kumi, levántate en el nombre del Señor. Y su hija revivió. Ese es el poder de Dios. Dele un aplauso al Señor. Ahora, hablando de nosotros, de los que levantaron su mano, a veces son cosas que llevan poco tiempo y que en poca brevedad van a ser solucionadas. Otras van a ser más difíciles. También algunas veces tendremos algunas personas que se acercarán y nos ayudarán y nos tenderán la mano, o por lo menos nos dirán: voy a orar por usted. Eso es alentador. Pero esta mujer, hermano, no tenía a nadie. Eso es duro. Piénselo por un momento. No tener a nadie, porque sabe una cosa: según la ley, ni la mamá, ni los hermanos, ni el tío, ni la abuela se podían acercar a ella, porque los que la iban a ver también eran declarados inmundos, y entonces se tenían que separar. Qué dura, hermano, realmente la religión. Es dura, es sentenciadora. Por eso es que Cristo no vino a levantar una religión. Cristo no vino, hermano, a hablar de religión. Él vino a hablar de relación con el Padre. Él vino a hablar de una entrega, de una confianza, de una búsqueda de parte nuestra, porque esa es la solución. Uno puede decir: ¿por qué me estará pasando esto? ¿O por qué yo tengo que sufrir así? Porque muchas veces, hermano, todo es sorpresivo. Como decía en un mensaje, de repente uno se asusta. De repente pasa algo y uno dice: ¿y esto qué está pasando, verdad? Digamos, si le sale una bola en el estómago, rápido piensa usted: es cáncer. Si le está doliendo mucho la cabeza, rápido dices: de plano, en los chicharrones que me comí iba al cisticerco y ese gusano se me metió en la cabeza. Normalmente, cuando uno se enferma de algo, inmediatamente piensa mal. Y por eso es que en medio de la enfermedad siempre nos sigue el mal, porque uno lo está declarando. Hay inclusive momentos en los que la persona se apropia de la enfermedad y dice: ¿y usted cómo está? Ay, es que mi enfermedad no me deja. Se apropia de ella, la abraza, la vuelve parte de su vida. Y cuando usted no encuentra solución, es cuando comienza a decir: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo sí me porto bien, yo voy a la iglesia, yo predico, yo hago esto, yo hago acá. Y comienza uno a decir un montón de cosas, ¿sí o no? Vaya si no nos gusta alegar, ¿verdad, hermano? Y a veces hasta nos atrevemos a protestar delante de Dios. Entonces nunca digamos: ¿por qué a mí? O decirle al Señor: ¿hasta cuándo esta enfermedad o esta situación o este problema o esta situación que estoy viviendo va a cambiar? ¿Hasta cuándo, Señor? Puro patojo malcriado. Cuando venga algo malo a su vida, ¿sabe cuál es el cuestionamiento que uno tiene que usar? Es: Señor, ¿para qué me vino esto? ¿Para qué?
Porque hermano, en los momentos más difíciles que estés pasando o te toquen pasar, hoy no levantaste tu mano, pero ciertamente si Dios te da vida, en otro momento podrás estar pasando una situación difícil. Y en esos momentos difíciles, en lugar de cuestionar, en lugar de separarme, en lugar de bajar mi fe, le tengo que preguntar: Señor, ¿para qué? ¿Sabe qué significa esa palabra? ¿Para qué? Significa: yo estoy confiando en ti y yo sé que algo tú vas a hacer. Yo sé que no me vas a dejar. Yo sé que vas a orar. Yo sé que algo milagroso va a suceder. Es más, yo pienso que lo que me está sucediendo será un testimonio grande para todo el mundo. Ahora, eso es lo que usted podría contestar, pero yo le voy a contestar ¿para qué? A los que están pasando momentos difíciles o algún día van a pasar, yo les voy a contestar ¿para qué? Número uno, para madurar, hermano. Los momentos difíciles y las pruebas nos hacen crecer. Tal vez era medio hombre, pero con ese problema se volvió hombre de verdad. De verdad, hermano. Tal vez era una mujer gritona, así de aquellas que, hermano, todo de todo alegan. Ahora es calladita, ¿verdad? Ahorita me estoy recordando que ayer estaba con mi esposa viendo Cuarto de Guerra. Qué buena está esa película, hermano. La mencioné el viernes, dije, y ahí la tengo en la casa y no la he visto, entonces la vimos con mi esposa. ¿Y cuál era el problema de la mujer de Cuarto de Guerra? Que la mujer, hermano, solo alegadera. Y el marido mal. ¿Y qué le dijo la viejita? Hasta que el Señor te cierre el pico, las cosas van a comenzar a cambiar. Entonces necesitamos crecer, necesitamos madurar. En esos tiempos duros, nuestras emociones son encontradas, pero únicamente así nos lleva al siguiente paso de la enseñanza, que es la humillación del corazón. Porque, hermano, en los momentos difíciles se quiebra el orgullo. Y ahí en esa película también, mire cómo sirve ver películas buenas, ¿verdad? Al hombre que se la creía un trabajador exitoso, buenísimo y emprendedor, le quebraron el orgullo. Entonces, el Señor va a permitir esto porque todo orgullo y toda altivez se va a quebrar en momentos duros. Aquel que dice: yo nunca le voy a pedir nada a nadie, un día te va a tocar pedir. Aquel que dice: yo no necesito nada de nadie, un día vas a necesitar. Porque hay tiempos de vacas flacas y hay tiempos de vacas gordas. Aquellos problemas, hermano, que solo Dios puede solucionar, porque inclusive a veces puedes tener dinero, pero aún con dinero no puedes salvar tu vida. Ni la ciencia, ni los brujos, ni los hechiceros, ni tu mamá, ni tu esposa, nadie te puede ayudar, solo Dios. Entonces ahí es donde te quebrantas delante de la presencia del Señor. Tercera cosa que nos ayuda a fortalecer nuestro carácter, que muchas veces es débil. Fíjense que en el quebrantamiento de los problemas, cuando uno se está humillando, ahí es cuando de verdad va a salir su verdadera naturaleza. Ahí es, hermano, donde el débil se va a hacer fuerte. Yo me he impresionado especialmente con personas enfermas de su fortaleza que viene de Dios. Y les digan todo lo contrario, venga contra ellos situaciones difíciles. Yo miro la fortaleza y no se dejan de caer. Y a veces son enfermos que siguen viniendo a la iglesia, ya lo he dicho muchas veces, están aquí buscando de Dios. Y gente que está sana, orgullosa, creída, no viene a la iglesia porque no necesita de Dios. Pero ahí Dios está enseñando a fortalecer el carácter. Si no tienes fe, ahí la vas a encontrar. Porque ¿en dónde más la podés buscar? Más que en ese problema. Y por último,
nos vamos a ejercitar en obediencia. Mire, hermano, qué obediente se vuelve uno. El doctor le dice, ya no puede comer carne. Si vuelve a comer carne, se muere. ¿Y qué como, doctor? Tortillas tostaditas con un poquito de sal y una de sus hierbitas de macuy. Hermanos, se comenzaron a salvar los toros y las vacas. Y entonces se vuelve uno obediente. No tome esto, no tome acá, no camine allá, no se meta allá. Mire qué bonito se vuelve uno bien obediente. Y aquí, hermano, recibe uno la palabra domingo tras domingo, viernes y en los grupos. Y no hay manera que uno obedezca. Entonces por eso tienen que venir los problemas para enfrentarse, ponerse delante de uno y comenzarnos el Señor poquito a poquito a que seamos obedientes en todo a Él. De toda crisis, prueba o dificultad, de la mano de Dios, siempre vamos a salir victoriosos y siempre vamos a estar fortalecidos. Aún aunque sean los más duros, aún los que sean los más imposibles. Hermano, pues ¿a quién iremos? Dijo Pedro, si solo Él tiene palabras de vida. Ahí es cuando te enfrentas. Y cuando los recursos se acaban, aparece la impotencia. Y en ese momento, hermano, hay grandes enseñanzas. Fíjense que cuando uno es así mero alborotado con el dinero, por ejemplo, y usted se metió a problemas, ¿sabe qué es lo primerito que el Señor le enseña? A ahorrar. Bueno, lo primerito que uno aprende en esos momentos, después de que tuvo y ya no tiene y todo, lo primerito que va a aprender usted a hacer es a pedir. Yo no le pido nada a nadie. Hermano, yo he visto gente pedir. Así se paraba hasta atrás, ya le he contado yo, pues se lo vuelvo a repetir. Atrás se paraba un hermano, una de sus cadenonas de oro, se abría así la camisa hasta aquí para que le vieran. Por aquel moreno que salía en unas películas, ¿verdad? Que tenía aquel montón de cadenas, así llegaba como 5 cadenonas, hermano. La camisa remangada hasta aquí para que le vieran las 20 pulteras, anillos en todos los dedos. Así se paraba, ¿eh? Y yo era los que andaba acomodando a la gente ahí en esa iglesia y le decía, hermano, pase adelante, va a sentar, aquí estoy bien. Sí, pues, porque ahí se mantenía hablando con medio mundo, hermano. Usted lo volteaba a ver y ya estaba hablando con un hermano. El alabanza allá y él platicando. El mensaje allá y él platicando. Terminaba el culto y seguía platicando. Mire qué chilera asistencia a la iglesia la que tenía el cuate este. Un día dije, no, yo a este le tengo que ir a hablar y me fui a su casa. Lo fui a visitar y entré. ¿Para qué fui, hermano? No recibió nada. Y me dijo, ¿y querés ver a mis nenes? En esos vieras cómo invierto dinero. Venía a verme, me dijo. Y cuando yo me acerqué, hermano, me sale la cabezona aquí. Unos chuchones así. Gran danés. Grandes. Y delante de mí les tiró 2 pollos, uno a cada uno. Y aquí sobra, hermano. Llegó el día. Número 1, lo dejó la mujer. Tenía mucho orgullo y arrogancia y vanidad, pero no tenía amor. Cuando llegó a su casa, hermano, mire, ¿sabe qué le dejó al hombre? La mujer, ¿sabe qué? Fue inteligente. ¿Sabe qué le dejó? Se llevó todo. Le dejó algo. ¿Qué cree usted que dejó? Los chuchos. Y se fue. Él dejó de ir a la iglesia, comenzó a tomar y desgració su vida, hermano. Perdió el dinero. Y después hasta los pobres chuchos pagaron el pato porque se estaban muriendo de hambre. Y punto final de los chuchos, los regaló. No los vendió porque nadie los quería. Así es como comen, hermano. Si usted va a tener un perrito, tiene que darle de comer, hermano. Entre paréntesis, ¿verdad?
No espere sacarlo a la calle para que vaya a agarrar huesos de los vecinos, eso no se vale. Hay que darle de comer al chucho. A los años, yo ya no lo volví a ver, a los años lo vi, evangelista a las naciones, fulano de tal, andaba evangelizando por todo el mundo, porque Dios permitió que la vida lo aporreara, le quebrantara el orgullo y ahora que emprendiera cuál es su verdadera dirección. Dígale que está a la par, sirve ser tratado por el Señor. ¿Qué podemos hacer ante los problemas? Bueno, ¿qué hizo esta mujer? Hermano, corrió hacia Jesús, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo vuelvo a repetir, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dice en Marcos, en otro pasaje paralelo, en el capítulo 5 y verso 27, dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Mire, qué fácil la pone ahí el escritor, ¿verdad? Cuando oyó hablar, vino atrás de la multitud y tocó el manto. Va que se oye facilito. Pero mire, disculpe, ¿cuántos perseguían a Jesús? Eran miles. Llegar a él era difícil. Yo diría imposible, inclusive para una mujer débil y enferma. Y es más, ni bien la vieron, hubieran dicho: esta mujer es inmunda, que no se acerque al Señor ni a nosotros. O sea, la cosa no era fácil. Y hermano, nosotros ¿cuántas veces oímos hablar del Señor y no nos acercamos a Él? Usted tiene un problema económico, corre al banquero. Tiene un problema, hermano, de enfermedad, corre al doctor. Tiene un problema familiar con la esposa, corre con el cuate. ¿Qué hago vos? Sonale, vas a ver cómo cambian las mujeres cuando uno le suena. Corremos para todos lados, pero no corremos a la presencia de Dios. Usted puede, fíjese que usted puede estar sentado ahí y tener problemas, y tuvo tiempo para venirse a arrodillar delante del Señor y no lo hizo. Uy, ya le está la parte, eso dolió. No lo hizo. Y esta mujer, hermano, seguramente había escuchado los testimonios, los milagros, que el Señor sanó multitudes. Y entonces, hermano, ella se dispuso a avanzar a pesar de los obstáculos. Número uno, mujer impura por los judíos, no podía salir y meterse en esa multitud, pero ella se metió. Número dos, para poderse meter, nos dijo: abran paso que viene la enferma. A un lado. ¿De dónde? ¿Cómo se metió? Arrastrándose. ¿Qué significa eso? Postrarse, humillarse delante de la presencia de Dios. Ya tenía tal vez nada de dinero, estaba débil y fatigada, pero yo no sé cómo llegó, hermano, pero mire, ahí no le salió el segundo aire, ahí le salió: o venzo o muero. Ahí no era de segundo aire, ahí era de vencer o morir. Si hoy no llego a Él, yo muero, pero si llego, vivo. Esa era una hazaña increíble que esta mujer tenía que hacer ese día. Es que mire, leer el pasaje es fácil, pero yo le he contado a usted que yo me meto en el pasaje. Yo hasta cuando estuve estudiando esto en esta semana, yo miraba cómo la mujer se metía. Así que esa multitud había que superarla. Marcos 5, 28 y 31. ¿Por qué quería llegar? ¿Por qué
tenía la necesidad de estar cerca de él, porque Marcos 5:28 al 31 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Fíjate que ya no dijo, si el Señor me atiende y me pone las manos y me dice, sé sana, mujer, o como aquel ciego que se le acercó y dijo, Señor, si tú quisieras que yo fuera sano. Y el Señor le dijo, yo quiero ser sano, porque el Señor siempre quiere que nosotros estemos sanos, hermano. Pero ella no quería eso. Ella decía, si tan solo tocare el borde. Y no estaba pidiendo mucho, pero era tal su necesidad. Y dice en el verso 29, y enseguida, cuando tocó, la fuente de su sangre, aleluya, se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que salió de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Que entre paréntesis era prohibido. Era prohibido tocar una mujer inmunda a otra persona, era prohibido, pero ella lo tocó. Y sus discípulos, todos incrédulos, le dijeron, ves que la multitud te aprieta. ¡Ja, hermano! O sea que ahí había callejón cerrado, ahí no podía llegar. Y yo pienso que usted ha visto cuando algo está apretando, que uno va ahí como cuando murieron en el estadio aquel montón de gente. ¿Cómo cree que esa gente así, hermano, empujándose, al grado que fue tal la fuerza que tuvieron que tiraron a todos encima de los otros y esos murieron? Entonces esa gente iba así, hermano, que los empujaba y arrastrándose. La patearon toda. Posiblemente ella iba gritando, pero ella quería llegar a Jesús. Hermano, no es necesario que tú tengas un problema. No es necesario que estés pasando una crisis para llegar al Señor. Por eso nunca te acomodes, siempre que tengas la libertad y la voluntad de buscar al Señor. Ven en tiempo de lluvia, en tiempo de frío, en tiempo de enfermedad, en tiempo de adversidad, en tiempo de contentamiento y felicidad. Siempre ven a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él siempre tendrá algo para ti. Nunca, escúchalo bien, nunca en un servicio tú te vas a ir con manos vacías. La alabanza te va a hablar, el mensaje te va a hablar, algún hermano se te va a acercar y te va a hablar. Dios siempre habla de muchas formas y de muchas maneras. Cuando yo de Jesús se llenó de fe y de esperanza, y las últimas fuerzas que le quedaban se tiró. Y nosotros a veces tenemos problemas, hermano, y no nos esforzamos. Fíjese que usted tiene problemas, los que levantaron la mano y los que no, para no que solo les caiga a los que levantaron la mano. Tenemos problemas y no oramos, no ayunamos. La última semana, para ganar almas en la actividad de alcance de 3 de marzo, es que toda esta iglesia, aunque sea un día, tiene que ayunar por los perdidos. Pero si usted no ayuna ni por usted mismo, pobre los perdidos. ¿Me está comprendiendo? ¿Cómo se gana una batalla de un problema difícil? Llámese enfermedad, llámese esposo duro, llámese de un hijo que esté perdido. ¿Cómo se gana? De rodillas y postrándose delante del Señor, porque entonces demostras que estás creyendo y que estás confiando en el único que te puede ayudar. ¿Por qué le tocó el manto? ¿Y por qué salió eso de ahí? Porque, hermano, el manto siempre fue señal de autoridad. Lo vemos con el profeta Elías, cuando cubrió a Eliseo y le trasladó la bendición. También vemos, hermano, cuando
cuando David se turbó de haberle cortado el borde del manto al rey Saúl. O sea, hermano, que el manto es poder y autoridad. Y lo que estamos entendiendo aquí, hermano, es que los judíos, por ejemplo, en sus mantos llevaban unos flecos que representaban la palabra de Dios, que representaba la autoridad del Señor. ¿Y qué quería tocar él? La autoridad de Dios, su palabra, su poder, su verdad. Eso quería tocar. Y por eso, hermano, cuando tú te lanzas a la presencia de Dios, cuando tú tocas de verdad su palabra bendita, la agarras, la llevas a tu corazón a pesar de las circunstancias, a pesar de tu incredulidad, pero la abrazas, van a suceder cosas grandes e increíbles en tu vida que tú nunca habías visto, que nunca habías oído y que nunca habías esperado, porque la palabra del Señor es poder. Algo interesante ahí es que la mujer no fue sanada a un año después o 6 meses después. Cuando tú te humillas delante de Dios, la respuesta es al instante. No es mañana, es al instante. Cuando ya no puedes luchar, es al instante. Porque Dios va a obrar inmediatamente. Porque cuando Dios opera, hermano, no tenemos que ver tiempo ni razón humana, sino su gracia, su poder y su manifestación gloriosa sobre tu vida. Y por eso Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Él no cambia. Solo requiere que nos acerquemos, que tengamos una búsqueda sincera, que nos humillemos con Él, que superemos los obstáculos, porque todo lo queremos fácil. Está enfermo. Una vez me dijo una hermana a mí que estaba enferma: pastor, ¿va a haber ayunos? Sí. ¿Va a estar usted ahí? Sí. Ahí le encargo, me lleven ayunos porque estoy enferma. Somos cuerudos, hermano. Ahí le encargo que ore por mí. Mire, eso ni lo pida, hermano, porque a veces uno le dice a la persona: ¿va a orar por mí? Amén. Hay gente que le dice a uno: amén, y confíe, y se le olvida. Porque el que le dijo amén no tiene ningún problema. El que le dijo confía, y usted se siente así animado. ¿Qué tiene que orar? Eso es más seguro. Eso es más confiable. Y lo más importante, ya para concluir, ¿usted cree que le fue fácil a esa mujer llegar a Jesús? Diga conmigo: hizo gran esfuerzo. Las cosas no son mágicas. Si quieres atraer la fe del Señor, tienes que esforzarte. A veces Dios, por su misericordia, no hacemos nada y nos sana o nos saca del problema. Pero a veces Él espera que tú te esfuerces, como esta mujer. Y entonces Dios nos librará, Dios nos sanará, Dios hará cualquier cosa a favor nuestro porque vio tu esfuerzo en su presencia. Póngase de pie, vamos a orar. En primer lugar, quisiera preguntar si habrá esta mañana alguien que quiera esforzarse, que no es ningún esfuerzo, en venir aquí al altar a recibir a Jesús. ¿Habrá alguien que quiera acercarse a Jesús para decirle: Señor, ven a mí? ¿No? Entonces llamo a todos los que levantaron su mano que vengan al altar, que se esfuercen, que vengan aquí al altar. Todos los que tienen problemas duros, difíciles, vengan. Tenemos unos minutos para poder orar y poner todo delante del Señor.
Y hoy sí no les voy a decir pónganse de pie, sino que hoy sí póstrense, hermano, delante de Él como esa mujer. Y no comiencen a confiar en la oración que yo pueda hacer. No comiencen a confiar en la actitud que yo vaya a tomar por ustedes. No esperen que yo los unja con aceite si están enfermos. No esperen, hermanos, que yo haga una oración directa sobre aspectos monetarios para salvar su vida. No esperen nada de mí, sino espéralo de Él. Y comienza a decir ahí, si tan solo tocare el borde de tu manto. Tú que tienes necesidad de ese trabajo, que llevas meses que no consigues el trabajo. Ahí está bien. Si tan solo tocare el borde de su manto. Ahí comienza a hablar con Él. Tú que tienes problemas de enfermedad,